Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Buenos días para todos. Aquí nuevamente desde Houston, buenos días. Y para todos los que nos escuchan en la costa este de los Estados Unidos, buenas tardes en su programa Expreso. Espero que todos se hayan tomado un expreso antes de iniciar nuestro programa. Ahorita no podemos tomarlo aquí en el estudio, pero espero que ustedes sí se tengan su expreso ahí en sus manos para escucharnos en estos 35-40 minutos de nuestro programa Expreso. ¿Qué es Expreso? Pues es el punto de encuentro aquí en Radio María para todos aquellos que quieren seguir creciendo en su vida espiritual. Y el día de hoy pues es un día muy especial porque pues ya regresó de su viaje por Italia el padre Antonio Curto. Está ahora aquí en el estudio y ya pronto empezaremos la novena de cumpleaños del padre Antonio. Oh, Dios mío, no sabía que se hacen novenas de cumpleaños. No, pero... Padre, buenas. Yo sé que se hace la novena al Sagrado Corazón, a la Virgen María, pero de cumpleaños no sé. Pues esa es una tradición hispana, ¿ok? Sí, sí. ¿Cómo le fue su viaje por Italia? Una aventura, gracias a Dios, una aventura, pero todo fue bien. Y tuve la ocasión de visitar amigos, mis hermanos, hermanas, la comunidad religiosa. Pasé en mi pueblo, estuve con la comunidad religiosa. En una iglesia, la comunidad dedicada a la Virgen María, Sagrado Corazón de María. Y así pensaba, mira, este es el lugar de María. Sí, señor. Y fue a visitar el santuario de la Virgen María del Pan. En mi pueblo hay un santuario de la Virgen que en el 1717, la historia más o menos se repite, que apareció a una adolescente que dándole un pan para que fuera distribuido a todos los enfermos. Había el cólera. Y todos los que comieron este pan fueron sanados. Y 100 años después, bendiciendo el pan, otra vez se repitió el milagro, la Virgen del Pan. Y propiamente 2 días antes de volver, fui de pie del monasterio al santuario, haciendo memoria de mi niñez, cuando mi mamá me llevaba, cuando yo iba siempre. La Virgen del Pan. Pidiendo la bendición a la Virgen del Pan. ¿Qué pueblo es de Italia? Novoli, en el sur de Italia, en la costa adriática. Que ya anotaron todos de Grecia. Novoli para ir a visitar el santuario de Nuestra Señora del Pan. Uno de los tantos santuarios marianos. Donde el padre lo llevaba a su mamá al santuario para iniciar sus primeros pasos. Sí. Ok, muy bien. Gracias, padre, por estar aquí presente. A todas nuestras productoras, ¿no? Vamos a nombrarlas: Norma, Nancy, Solita, Marta y Avi. Ya pasamos de María Esther a tener 5 productoras allá en cabina moviéndolos. La familia crece. Sí, la familia crece. Pero bueno, gracias a Dios están aquí presentes. Y también tenemos hoy desde Santa Cruz de la Sierra a Mauricio Aguilera. Mauricio, buenos días. Buenas tardes, tal vez para ti. Mauricio, buenos días o buenas tardes. ¿No está Mauricio? Ya lo escuchamos. Mauricio. Aló, estimado. Hola, Mauricio. C. ¿Buenos días o buenas tardes? Bueno, sí, buenas tardes. Ya acá en Santa Cruz son las 13:20. 2 horas más. Un saludo grande, César, al padre también. Santa Cruz. Poder compartir con toda la audiencia de Houston y a toda la comunidad latina en Estados Unidos, a disposición de todos para compartir todo lo que quieran acerca de las maravillas de nuestra Madre Santísima. Mauricio, la morenita. Mauricio, eres boliviano. Así es,
sí, nací en Santa Cruz de la Sierra y bueno, compartir también desde acá toda la experiencia de la vivencia mariana de nuestros pueblos, ¿no? Que es tan determinante en nuestra fe cristiana y en nuestro seguimiento del Señor, ¿no? Mauricio, ¿y a qué te has dedicado en tu ministerio cristiano? Bueno, comencé desde muy joven en los retiros de cursillos de cristiandad, jornada de vida cristiana, y desde la juventud con mi esposa empezamos a hacer estos retiros para luego ya en nuestra vida de casados también dedicarnos en el servicio. Cosas del Señor, me fui inclinando hacia las comunicaciones. Estudié administración de empresas, pero la afición por la evangelización y por las comunicaciones me llevó a fundar junto a un grupo de laicos Radio Betania en el año 98. Se constituyó como la primera emisora de evangelización explícita en Santa Cruz de la Sierra, y junto con Radio María también, que por esos años también se constituía también como una emisora de formación en la fe católica y en la doctrina de la Iglesia y en los valores del Evangelio. Okay. Y bueno, durante 13 años estuve y al mando de esta emisora, junto también con un equipo de personas y también formando parte también de las actividades de la Iglesia en el ámbito de la pastoral familiar, en el movimiento de Schoenstatt. Y bueno, ya desde hace unos 3-4 años me he retirado un poco a actividades personales de la empresa. Y bueno, pero ahora siempre con ese celo pastoral, ¿no? Así es, sí. Y sobre todo también con la difusión, ¿no? A través de los medios. Ya hace 5 años tuvimos un emprendimiento en el movimiento de Schoenstatt con el desarrollo de un proyecto de Schoenstatt FM, Vive Schoenstatt FM. Desarrollamos una radio virtual también, que fue un proyecto que duró 3 años, pero bueno, ahí tuvimos que postergar un poquito por otras actividades del movimiento, porque bueno, estaba hace 5 años todavía, digamos, emergiendo un poquito el tema de las radios solamente virtuales, digamos, ¿no? Así que, pero fue una linda experiencia también. Ok, muy bien, Mauricio, gracias por darnos por darnos la oportunidad de conocerte, de saber quién eres y cuál ha sido tu recorrido también de trabajo pastoral, y hoy que nos acompañas con mucha disponibilidad y amabilidad en nuestro programa Expreso para hablar de esa advocación nacional de nuestra Virgen de la Morenita, nuestra Virgen de la Candelaria de Copacabana en Bolivia. Gracias, Mauricio, y ahora pues te invito a escuchar a un amigo tuyo que desde Buenos Aires nos envía una reflexión, el Evangelio en 5 minutos, con Carlos Sebane, en la colaboración que él hace desde Argentina para nuestro programa Expreso. Te invitamos a escuchar el Evangelio en 5 minutos con Carlos Sebane. El Evangelio del fin de semana que viene está tomado del Evangelio según San Mateo, el capítulo 25 y los versículos del 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y me vinieron a ver. Entonces los justos le responderán: pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?
Y el rey les dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis más humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces les dirá a los de su izquierda: apártense de mí, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos le preguntarán: pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel? Y no te asistimos. Y él les contestará: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. De niño y de jovencito yo asociaba la idea de ser un buen cristiano con ser alguien que no hacía determinadas cosas que estaban mal. Es decir, pensaba más en lo que no tenía que hacer que en lo que sí tenía que hacer. Pero cuando me empecé a interesar por conocer el Evangelio y empecé a leerlo, encontré textos maravillosos, como el de hoy, donde Jesús enfatiza lo que sí hay que hacer. Y es que Jesús sabe que cuando nos enfocamos en hacer lo bueno, las cosas malas van perdiendo interés. Lo más significativo de este relato es la preocupación por los pobres, por los pequeños, por los excluidos. Y Jesús se identifica con cada uno de ellos y nos dice que el resultado de la vida de cada uno de nosotros dependerá de la actitud que tengamos en relación con ellos, con los más pequeñitos. El criterio definitivo será preguntarnos qué hemos hecho con nuestro prójimo. Decía el Papa Benedicto que quien sabe arrodillarse ante la Eucaristía, quien recibe el cuerpo del Señor, no puede no estar atento en la trama ordinaria de todos los días a las situaciones indignas del hombre, y debe saber inclinarse en primera persona hacia el necesitado. Debe saber partir su pan con el hambriento, compartir el agua con el sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado. En cada persona sabrá ver al mismo Señor, que no dudó en entregarse a sí mismo por nosotros y por nuestra salvación. Una espiritualidad eucarística, entonces, es un verdadero antídoto contra el individualismo y el egoísmo que a menudo caracterizan nuestra vida cotidiana. El fin de semana que viene concluimos el año litúrgico, el año de la Iglesia, con esta solemne celebración de Cristo como pastor y rey. Vino a nosotros como nuestro buen pastor y nos confió la responsabilidad de cuidar unos de otros. Cuando venga a evaluar nuestra vida nos preguntará: ¿se preocuparon los unos por los otros? ¿Han servido a los demás, especialmente a los más pobres, a los más débiles? Porque en el prójimo necesidad está Cristo mismo disfrazado. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recordar que la vida nos ha sido dada para que cuando la entreguemos al final del camino tengamos las manos llenas de actos concretos de amor, compasión y misericordia. El Evangelio en 5 minutos es un programa del Ministerio de Carlos Sebana. Podés enviarnos tus comentarios y sugerencias a la dirección de mail levantateyrie@gmail.com. Que la luz de la palabra de Dios guíe tu vida. Virgencita milagrosa, Virgencita candelaria, escucha tú mis oraciones, cúbreme con tu manto.
eres tu dulce esperanza dentro nuestros corazones. Virgencita morenita, perdóname si he pecado, perdóname. Estamos entonces en nuestro programa Expreso y volvemos con esta canción del grupo Curmi, Virgen de Copacabana. Padre Antonio, cuéntenos a todos los que estamos en estos momentos escuchando, sobre todo esta advocación nacional de la Candelaria de Copacabana. ¿Nos puedes ubicar en qué lugar nos encontramos, como el contexto, qué es lo que sucede alrededor del lago Titicaca? Estamos en Bolivia, propiamente en el lago Titicaca, a las alturas del lago, donde se encuentra este lago que está a 3.850 metros sobre el nivel del mar y casi a la frontera con el Perú. Este lago es muy famoso, muy importante en la cultura de los dos pueblos que viven en esta zona, los quechuas y los aymares. Y propiamente alrededor de este lago que se verificaron los hechos de los cuales estamos hablando. La Virgen de Copacabana, que en la lengua significa se dice Cotacahuana, mirador del lago. Este lago, en la cultura, en la experiencia histórica de estos dos pueblos, ha tenido un significado muy profundo. En este lago, sobre este lago, se hacían las ofrendas, ¿no?, al sol y a la luna. Al sol y a la luna. Y propiamente fue la Virgen que hizo el primer paso, inspirando un indio que se llamaba el indígena Francisco Tito Yupanqui, que vivió entre 1540 y el 1616. Lo inspiró para que, educado a la fe cristiana de familia noble, estamos en el tiempo del emperador Carlos V de España, que había dado a su familia títulos nobiliares. Por su grande devoción era un artista nacido, decíamos nosotros. Quiso reproducir la Virgen María, una Virgen que él había visto en otros lugares, pero no la obra, el resultado no fue de agradecimiento ni al cura ni al obispo, por ejemplo, que dijeron no, es muy fea, no es, y la pusieron al lado. Él se fue en otro lugar, diríamos nosotros, ¿no? Tuvo escuelas, frecuentó una escuela de artesanía y concibió este proyecto de hacer con sus manos esta imagen para su pueblo. La hechura del barro salió tan tosca que no la quisieron. Bien, él fue en Potosí, a una escuela de un artista que le enseñó a las técnicas de tallado y de la pintura. Hasta cuando, ayudado otra vez más por otro artista, hizo esta virgencita que es una imagen muy pequeñita, muy pequeñita. Sí, son Virgen, como 4 pies, ¿no? 4 pies, ¿no? Una Virgen que de alguna manera, 1.800 metros sobre el nivel del mar se encuentra el lago Titicaca. Esta Virgencita tiene en sus manos el niño Jesús. Parece ofrecer el niño Jesús
pero al mismo tiempo lo tiene bien cerrado así, Es la Virgen de la Candelaria porque la celebración se hace el 2 de febrero. Yo tuve la dicha, la buena suerte de ser partícipes de en los años 90, no me acuerdo precisamente, en La Paz, y de esta celebración, y en un ranchito en las montañas, en el altiplano. Y vi la procesión, tuve que predicar, ¿no?, la gran devoción de los pueblos, por la Virgen de la Candelaria de Copacabana. Bien, este artista, ahora vamos a noticias más actuales. Él, claro, que vivió una vida muy dedicada, entregada a la Virgen. Estás hablando María. de Tito Yupanqui. De Tito Yupanqui. Volvemos al artista. Y es la noticia de hace 2 meses, 22 de septiembre 2017, la Virgen de Copacabana, a la Virgen de Copacabana fue dedicada un lugar en los jardines del Vaticano. Fue reproducida un mosaico realizado según la antigua técnica con un soporte de mármol, que con elementos que recuerdan el santuario de Copacabana. Y esta ceremonia se desarrolló el 22 de septiembre del 2017. Hace 2 meses. Hace 2 meses, a la presentes todos los obispos de Bolivia que estaban en visita ad limina a Roma para encontrar el Papa. Como decían la prensa en este día, bueno, la Virgen Candelaria de Copacabana o la Mamita de Copacabana es la expresión de la fe del pueblo de Bolivia y sobre todo la fe del pueblo que se expresa, como dice anche, afirmaba muy recién un historiador de Bolivia, ¿no? Los milagros de la Virgen María, el milagro, como comentábamos antes, de la lluvia, ¿no? De la lluvia, ¿no? Que la Virgencita hizo caer la lluvia en el pedazo de terreno, ¿no?, que estaban cultivando, habían sembrado, propiamente como signo de su benevolencia y para significar también su protección y la escucha de las oraciones que los pobres, los indígenas, habían llevado, pidiendo su intercesión, pidiendo su ayuda a la Virgen María. Padre, un detalle de Luján, un detalle de Aparecida, siempre un detalle de Bolivia. Siempre va a los humildes, los humildes, los indígenas. Uh-huh. Y también los tratos de la Virgen son indígenas. Esta es la inculturación de la fe, no la hacemos nosotros. La Virgen María es incultura. Toma los tratos. Sí, y el detalle en Brasil y ahora en Bolivia es lo veremos en futuro, en el próximo mes. México. En México. Y la Morenita. Y en Argentina. No fue un indígena, sí. Le decían el negrito. El negrito. Bien, un historiador boliviano, Fernando Cajas de la Vega, decía así: se puede probar el milagro de la Virgen María por el modo en el cual ha unificado su pueblo, por la devoción de gente de cada clase social, pero sobre todo por su fe indestructible, por su gran fe. Gracias, Padre. Y ahora tenemos a Mauricio. Mauricio, el Padre nos ha dado un contexto histórico, quién fue Tito Yupanqui, en qué lugar se encuentra este santuario de Candelaria Copacabana, pero tú siendo boliviano, tú que perteneces eres descendiente, digámoslo así, de estas tradiciones culturales de tu pueblo boliviano, ¿qué sientes en relación a lo que significa María para ustedes como pueblo boliviano? ¿Sí está Mauricio? César, Okay.
Eh, Cuéntame, la Mauricio. verdad, a raíz de la invitación tuya, César, me hizo profundizar un poco más en esta historia de Tito Yupanqui, que está en proceso de beatificación, y uno se da cuenta, puede constatar, digamos, cómo se repite, digamos, la historia en la evangelización de los pueblos, ¿no? Cómo María tiene un rol tan importante en los pueblos indígenas, y en la historia, digamos, de la humanidad, prácticamente, porque representa esa, vamos a decir, es tan humana, digamos, ¿no? Es tan cercana a nosotros y nos muestra tanto, digamos, es un camino tan cercano a Dios, ¿no? A Jesús. Es un camino tan seguro a Jesús, y además es una pedagogía pura, digamos, ¿no? Para entrar en el camino de la vida espiritual. Y Dime, Mauricio, termina. No, si quiere el padre agregar o decir, porque de eso se trata, ¿no? Sí, yo confirmo lo que usted dijo. En realidad, en la historia, en todas las historias de las apariciones de la Virgen María, siempre a los humildes, a lo más simple, a jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Lourdes, por ejemplo, Fátima, los más recientes. En este caso, en Bolivia, en Copacabana, o por ejemplo, como comentábamos esta mañana, ¿no?, con César, por ejemplo, en Brasil. Antes hemos hablado, no para hablar, ser de parte de mi pueblo, ¿a quién se presentó la Virgen María? A una jovencita que la gente del pueblo decía que era medio tonta, medio ignorante, no sabía leer. El cura le dijo que te enseñe, dice que la Virgen te enseña a escribir, te enseña el Ave María. Ella fue, dice, volvió, ella que no sabía la Ave María, rezó la Ave María al sacerdote y dándole el pan. Este pan me lo dio la Virgen, la Señora, que sea distribuido, ¿no?, compartido con todos los enfermos. Impresionante. Es impresionante. Siempre a los pobres, a los sencillos, a los que no tienen prejuicios, que están abiertos, se abren a la gracia, a la presencia de Dios. Mauricio, dentro de 3 meses está la fiesta de Copacabana, 2 de febrero. 2 de febrero. ¿Cómo se viven esas fiestas? No sé si tú has tenido la oportunidad de vivir alguna fiesta en Copacabana. Dime. Debo decir algo. Es decir, Bolivia es un país muy diverso, digamos, con una diversidad de culturas y regiones. Okay. Yo estoy en Cruz de la Sierra, que es la parte, digamos, oriental de Bolivia. No he tenido la oportunidad de ir a Copacabana. Conozco, digamos, las orillas del río Titicaca, está en esa majestuosidad, digamos, y la hermosura que es el altiplano boliviano, La Paz, que es una ciudad hermosa. Viajo con frecuencia a La Paz, pero es decir, ahora evidentemente con todas estas reflexiones que he tenido que hacer para poder participar de tu programa y conocer, para mí ha sido revelador, digamos, la historia de Tito, verdaderamente un hombre santo, ¿no? Apenas... Sí. En el 2011 se empezó la causa por la beatificación, el 21 de mayo. Sí, y además un hombre que se afanó toda su vida con un propósito, hacer conocer la Virgen María. De la Virgen María, y además rechazado continuamente por los suyos, y verdaderamente se afanó totalmente, y hizo y dirigió un poco como una meta de su vida, digamos, ¿no? Como una meta de su vida el agradar a la Virgen, agradar a Dios, por supuesto,
y eso me hizo a mí reflexionar de que cuando uno pierde de vista ese sentido, empieza a perderse en cosas que no valen la pena y empieza a hacer justamente de su vida todo lo que el Evangelio nos dice, ¿no? El que pierda digamos, el que gasta su vida en las cosas del mundo ya la va a perder, digamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, reflexionaba uno de que no todo, y eso es importante decirlo también, Bolivia es un país muy diverso, pero también es labor nuestra, digo, como iglesia, laicos, sacerdotes, ir guiando, porque hay muchas cosas que no son, digamos, el deseo de Dios ni de la Virgen en cuanto a que se pierde el sentido, en la misma devoción mariana, porque, es decir, María nos quiere llevar a su hijo, pero si nosotros le entramos, digamos, a solamente a María como la Virgen del Milagro, que me ayude en mi favor, y voy una vez al año solamente, pero no me aparto, digamos, de la vida que llevo, ¿no? Si es que estoy haciendo algo mal, ¿no? Si estoy haciendo sufrir a los míos, a mi familia, si no hay una conversión, un cambio de vida, si no empiezo a vivir como Dios manda, y eso dentro de la misma festividad, ¿no? Si hay excesos, si es que no hay una catequesis, digamos, que me lleve a encontrar el sentido verdadero. Claro, tú nos estás hablando de poder hacer inculturización del Evangelio en medio de las tradiciones de la fiesta, que tal vez en ocasiones se exagera en algunos momentos de celebración, ¿no? Y lo dices por algunas celebraciones que tal vez giran alrededor de nuestra Virgencita, ¿cierto? No, por supuesto. Okay. Porque hay otras, por ejemplo, en Santa Cruz nosotros tenemos la devoción al santuario de Cotoca, que por ahí habrás escuchado. En Cochabamba, que es una ciudad intermedia, digamos, también Valles. Pues yo sé que en Houston nos escuchan muchos bolivianos, que a lo mejor te van a escribir ahí al programa, y se identifican con la Virgen de Urcupiña, en Santa Cruz con la Virgen de Cotoca, en el Beni la Virgen de Loreto. O sea, nuestros pueblos están llenos de devociones marianas, ¿ya? Okay. Y es riquísima la devoción mariana, pero tiene que guiar hacia el mensaje hacia el mensaje verdadero, que la Virgen nos dice: hagan lo que Él les diga, pero lo que Jesús nos dice es: está escrito en su palabra, está escrito a través del magisterio, está escrito hasta lo que al hombre le conviene. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por tu participación. Se nos acabó el tiempo. Gracias por tu disponibilidad. Padre Antonio, por favor, una bendición y nos vamos. La próxima semana tenemos la Virgen de Coromoto, Venezuela. Bien. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Gracias. Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana.